Bienvenidos y bienvenidas a este repaso y retroalimentación de los temas del 1 al 8 de este segundo parcial de la asignatura español. Soy su profesor Héctor Orlando Vázquez, de octavo grado. Les deseo muchos éxitos. Ya este es un repaso de examen, así que todos tengan su cuaderno, un lápiz por cualquier detalle que tengan o cualquier apunte. Les damos la bienvenida siempre. Así que tengan siempre también muchos éxitos. Iniciamos. Tema 1. Rapidez y corrección en la lectura. Signos de la puntuación, comillas y paréntesis. Las estrategias de la lectura rápida y la lectura atenta nos lleva a un punto importante de la lectura, que choca con la idea preestablecida que afirma que siempre que leemos palabra por palabra la tonalidad del texto. La verdad es que muy pocas veces leemos absolutamente todas las palabras de un texto. De hecho, no todas, basta con leer algunas palabras o fragmentos para poder entender mucha información. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el tiempo nosotros vamos a tener, a la hora de leer, vamos a darle a palabra por palabra la tonalidad del texto. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener una relectura, a aprender a leer rápido y hacer correcciones en la misma lectura y leer comprensivamente. Significa que nuestro texto en nuestra lectura, debe de ser comprensiva. Todo lo que nosotros leemos debe de ser comprensible para que nosotros podamos hacer resúmenes, análisis, síntesis de cualquier lectura, siempre y cuando lo hagamos comprensivamente. Es necesario que todo lo que nosotros leamos lo comprendamos. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta que en la tonalidad, en el tono, en el acento, lleva mucho que ver también los signos de puntuación y las estrategias de la lectura rápida. Miren, y ahí hay un tono, ahí hay un tono, hay una tonalidad que subo yo. Y de lectura atenta nos lleva a un punto importante de la lectura, que choca con la idea preestablecida. Ven como yo subo de tono ahí. Entonces esto lo llamamos tener lectura rápida. Cuando usted lea, tiene que leer comprensivamente y con rapidez y corrección. Tampoco es que va a ir a la carrera sin comprender. Siempre tenemos que darle lectura comprensiva. Ahora vamos aquí. Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario, pues comprende todos los factores que alteran el flujo normal de la comunicación. O sea, todos los vicios del lenguaje como solecismo, como cacofonía, como anfibología, son cosas que nosotros estamos en el lenguaje a la hora de construir textos, nosotros le damos otros usos. A la hora de hablar también cometemos muchos errores con estos vicios de construcción o vicios del lenguaje. Aquí tenemos uno que vamos a tocar hoy, es el solecismo. Consiste en construir una oración incorrectamente con errores sintácticos. Se puede originar por errores de concordancia. Miren hace años que no lo hago. ¿Que no lo hago qué? Hace años que no lo hago. Ahí deja una incoherencia, ahí deja un espacio ahí con otro sentido que yo puedo emplearla por otras palabras, o el que en mi receptor puede emplear otro tipo de frases ahí. Entonces, el mal empleo de proposiciones de conformidad a lo establecido. Por ejemplo, dice, hace años que no lo hago. Tenemos que terminar las frases. Es un solecismo. Las comillas son signos tipográficos en la escritura para indicar significado particular y la palabra u oración. En español existen tres tipos de comillas. Las comillas bajas, que son estas, que las usamos para cuando citamos alguna frase de un autor X, entonces usamos este tipo de comillas. Las comillas altas, o sea, estas, o comillas inglesas, y las comillas simples. Cuando tengamos cuidado a la hora de usar este tipo de comillas, porque a veces muchos van hacia arriba, van como una coma invertida.
y muchos lo hacemos hacia el otro lado y eso involucra que si nosotros lo hacemos al revés, estamos como hablando de pulgadas, grados, pulgadas o grados que nosotros usamos en símbolos de matemática o también los usamos también cuando damos coordenadas. Ahora, aquí el paréntesis. Paréntesis son signos de puntuación doble, que los tenemos, ¿no? Dobles. Se utilizan para insertar un texto aclaratorio dentro de otro texto. Existen tres tipos de paréntesis: los paréntesis propiamente dichos, que son estos, propiamente dichos, que son los comunes, los corchetes y las llaves. Al igual que las comillas, cuando se deben utilizar unos paréntesis dentro de otros, se recomienda el siguiente orden. ¿Se acuerdan en matemáticas también que nosotros despejamos? ¿Qué despejamos primero? Los que están en paréntesis, después los que están en corchetes, después los que están en llave y así sucesivamente. Lo mismo en español, lo mismo es. ¿Qué significa? Que en español nosotros si utilizar este tipo de adentro, que va a utilizar varios paréntesis, entonces se recomienda este orden: paréntesis, miren, corchetes y llaves. Bien, vamos con el tema número 2: textos funcionales instructivos. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir acciones del lector. O sea, lo que usted escribe es para dirigir a alguien qué es lo que va a hacer. Muestran pasos a seguir, materiales y como lo dice su propio nombre, instruyen en alguna actividad. Generalmente se aplican para resolver problemas en la vida cotidiana, por ejemplo una receta, como también cómo programar un televisor, cómo programar una refrigeradora, cómo utilizar una estufa y así sucesivamente. Ahora, el texto instructivo suele describir la lista de elementos necesarios para realizar la tarea correspondiente y, por supuesto, los pasos a seguir en el procedimiento. ¿Qué significa? Que usted tenemos la lista de materiales y también tenemos los procedimientos. En la cocina es similar, tenemos que los ingredientes y la preparación. O una estructura, la estructura siempre de los textos funcionales lleva un título del texto: breve introducción de esta receta fue por X persona realizada, o se realiza de diferente, lleva un breve introducción, materiales, ingredientes a usar. Los procedimientos, también que los vemos aquí, o la preparación, indica la forma que se debe realizar dicha actividad de manera clara y específica, como lo vemos en esta imagen aquí. Lección 3: lectura, diferencias entre lenguaje literario y no literario, uso del lenguaje figurado y licencias poéticas, y veremos también lo que es la anáfora. Daremos un repaso de la anáfora. El lenguaje figurado en la poesía. Cuando leemos documentos científicos jurídicos nos encontramos con un lenguaje conciso y directo, literal. Lo que está escrito ahí, no necesitamos ponerle, usar otros tipos de lenguaje o palabras con alguna recurso estilístico, usando eh, metáforas o algo así por el estilo. En ninguna manera. Siempre lo que está escrito ahí es literal. En textos jurídicos científicos o otro documento que intenta ser lo más preciso y evitar alguna confusión. En literatura, sin embargo, es más común el lenguaje figurado, sobre todo en la poesía. Un poeta puede escoger un determinado concepto para hilvanarlo con una idea. En algunos casos, absolutamente personal y no necesariamente coincidente. Se trata de utilizar la palabra en un sentido diferente al que la misma representa en el diccionario, relacionarla con una idea o un sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en poesía nosotros podemos hacer uso de palabras con estilos metáforos. Por ejemplo, aquí, el término perro se refiere en sentido literal a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de los caninos o caninos. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando hablamos de perro, usted sabe que está hablando de un cuadrúpedo. Sin embargo, en el lenguaje figurado el concepto permite hacer referencia
al menos en Honduras, alguien que es muy bueno para desarrollar cierta actividad se usa este tipo de es perro para jugar, o este tipo es perro para bailar, o es perro para comer, o contar chistes. Es una frase que se podía mencionar a una persona que sobresale por hacer bien una actividad. Entonces, ese es sentido figurado. No, en sentido figurado es que él es perro para jugar, es perro para comer, pero no es en referencia a que él es un perro. En literal, no. En figurado, sí. Bien, tenemos lo que es la anáfora. Es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o un enunciado. Vamos aquí, terminar aquí. Dice, vine a dar la cara. No es que se va a quitar los ojos y me voy a quitar aquí la nariz y te vengo a dar la cara. No, ese sentido no es literal, este es en sentido figurado. Ahora, literal es vengo a dar la cara, o sea, hacerse cargo de algo. O sea, me vengo a hacer cargo del problema que sucedió. Ese es literal. Ahora, metáfora es una comparación que establece relación de identidad entre dos. Veamos aquí, las perlas de tu boca. Uno está hablando de las perlas de tu boca, no es que va a estar lleno de perlas la boca. Estamos hablando de su dentadura, de sus dientes. Tu pelo es de trigo. No es que el pelo es de trigo, simplemente que es hermoso, liso, enorme tronco que arrastró la ola. Yace el caimán varado en la ribera. Como vemos nosotros aquí, entonces, lo que es el sentido literal y sentido figurado. Diferente. Literal es tal como se está escrito. Y en sentido figurado es haciendo uso eh, en referencia a algo. Aquí entonces tenemos como la metáfora, es importante, la anáfora, perdón, es importante distinguir el sentido de la anáfora del que tiene como término estrictamente lingüístico y analítico en la poética o en la poesía. Se utiliza bastante en la oratoria, donde se le da mayor sonoridad y ritmo al párrafo que se emplea en este recurso retórico. Ejemplo, temprano la muerte, el vuelo. No, temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodeado por el suelo. Vemos cómo se refiere tres palabras en el mismo párrafo. ¿Qué repetición hay? Temprano, temprano, temprano. O sea, entonces la anáfora es la repetición de la repetición de varias palabras o frases al principio o al inicio de un verso o un enunciado. Temprano, ¿eh? Temprano madrugó, temprano levantó, temprano está. O sea, este es un verso o un enunciado. Entonces aquí hay anáfora. Tema número 4, lo que es la cronografía. La cronografía es muy importante, pues es un recurso usado en la narración para descripción del paso. No solamente en la narración, también lo usamos en lo que es la redacción. Es la descripción del paso del tiempo, paso a paso, cómo sucedieron las cosas. Es decir, la acumulación de detalles que evocan y precisan un espacio en el tiempo o temporal. Este espacio puede ser un día, estación del año, un momento de pasado o cualquier otra medida del paso del tiempo. La cronografía aparece especialmente en el ámbito del lenguaje literario. Esto no significa que sea de uso exclusivo de la literatura. De hecho, tanto en el uso cotidiano como en los distintos usos especializados del lenguaje es posible hallar un inventario rico y diverso de este tipo de recursos retóricos. De esta manera se puede hallar muchos ejemplos del mundo de la publicidad, y estos casos se utilizan por la necesidad de captar rápidamente la atención del lector. También en el campo del periodismo se usa para el propósito de mantener la atención de la persona. O sea, cuando damos de manera cronológica un hecho,
sucedió a este momento, en esto, y así lo vamos dando cronológicamente. A eso le llamamos cronografía. Por su parte, en el mundo de la literatura se emplea para crear efecto estético. Vemos aquí. Explico. La literatura, cuando hablamos de cronografía, es por definición un campo de producción de contenido estético. Por tanto, se encuentran ahí muchos usos para la cronografía. Por ejemplo, en el poema del autor anónimo Romance Prisionero se puede observar ampliamente su uso, que eso ya lo vimos en el folleto. Cómo nosotros usamos la cronografía. Se le va dando, hay una narración cronológica, hay una narración de tiempo, de paso del tiempo, como va sucediendo. El periodismo, en el campo de periodismo, los reporteros usan mucha frecuencia el uso de la cronografía. De esta manera dan contexto de las noticias, especialmente a aquellos que se distancian en el tiempo, y puede inmediatamente colocar al lector en situación. Las artes, la cronografía en las artes puede hallarse en muchas de sus expresiones. Por ejemplo, puede ubicarse en las canciones, en ellas las letras que apelan a mucha frecuencia a las imágenes en las cuales la relación del tiempo-espacio genera sentimientos. Por ejemplo, en la canción de Joan Manuel Serrat se observa el recurso cuando describe el otoño. Bien, ahora en lección número 5 veremos el tema de lo que son, o explico el tema de lo que son niveles de uso de la lengua. Un ejemplo de modificación en un término que en el pasado se consideraba un vulgarismo. Entonces vemos lo que es el vulgarismo, pero que en la actualidad se acepta como una forma correcta en la que encontramos en la primera persona singular del tiempo presente del modo indicativo del verbo de adecuar. Explico. Si bien la conjugación originaria aceptaba era adecuo, hoy en día también se acepta adecuo. Adecuo o adecuo. Casos como este surgen cuando una gran porción de los hablantes de un idioma adopta una forma incorrecta sin saberlo, y la Academia de la Lengua considera que imponer una corrección supondría una fisura innecesaria en la cultura. Explico lo que es vulgarismo. Vulgarismo es como que usted dijera, está aceptado, porque cambiarlo es como que es innecesaria o supondría una fisura, un corte, en la cultura, ya se nos puede quitar. Bueno, en realidad se nos puede ir quitando los que ya vamos entrando en ese proceso de cultura. Aquella persona que tiene ya estudios, está estudiando, pues tiene que cambiar su manera o uso de hablar. Entonces, hablando de vulgarismo, esa persona decir un vaso con agua, o un vaso de agua decimos siempre, y es vaso con agua, porque no existen los vasos de agua. Entonces, ya eso lo ve como innecesario cambiarlo la Real Academia. Entonces, ahí está como aceptado, pero no es correcto. Entonces, eso le llamamos vulgarismo. Me puede regalar un vaso de agua, dicen las personas. No es que voy a salirte para afuera, ni modo que se saliera para adentro. Pero entonces son vulgarismos, son niveles del mal uso que nosotros le damos a la lengua. Existe, la Real Academia dice que lo considera que imponer una corrección, o sea, querer corregir eso, crea una fisura innecesaria en la cultura. O sea, por cultura lo vamos a hablar, pero no deberíamos de hacerlo. Si nosotros tenemos esos errores, vaya corrigiéndolos, porque para eso estamos cultivando nuestro lenguaje. De todas maneras, dice, es habitual que el concepto se aplique específicamente a los dichos y a las palabras que se emplean en reemplazo de la frase y de los términos correctos. Puede decirse pues que los vulgarismos son errores o defectos, aunque muchas veces no son fruto de la ignorancia, sino de modos de hablar regionales o incluso de los cambios que experimenta la lengua con el correr de la historia. Entonces,
Vulgarismos son todos aquellos reemplazos o frases que nosotros a veces utilizamos. Son errores, son defectos que no son de nuestra ignorancia, pero que, porque les explico, regáleme un vaso de agua, o sea, no es un error o nosotros lo decimos, en realidad es parte que así lo hablamos, pero deberíamos de corregirlo. Vemos aquí varios ejemplos. Estoy enojado con mí mismo. Por ejemplo, es un vulgarismo, porque la forma correcta de expresar un enfado de este tipo sería estoy enojado conmigo, porque con mí mismo no. Como se puede advertir, los vulgarismos suelen impedir la comprensión de la expresión. Me pinché con una aguja. También es un vulgarismo. Siempre lo hablamos. Eso se debe a veces porque en nuestra región confundimos algo. No sé si han notado, por ejemplo, aspiramos algunas letras. Por ejemplo, en San Pedro aspiran la J, la S, perdón, y usan la J. O sea, cambiamos la S y por J. Y se usa señorita sanpedrana. Y decimos señorita sanpedrana. Pero es parte de lo que leímos atrás, es parte de nuestra sociedad o la región donde estemos. Bueno, recomendaciones para evitar y corregir el uso del vulgarismo. Es identificar una palabra mal dicha o mal escrita. Por ejemplo, yo a veces, si te decíamos, cuando nos asustábamos algo, si estábamos, uy, me embrujé de pies a cabeza, o me embrujé toda. O sea, embrujo, estamos hablando de algo de uso de otro tipo de palabras, que embrujo, ¿eh? Estamos hablando de uso de magia negra o magia blanca, como de otro estilo, pero no nos podemos embrujar. Entonces yo estaba joven, por mi región lo decíamos así. Yo sé que algunos se identifican diciendo, es que me embrujé todo del miedo, o sea, corremos a hablar y no nos fijamos que estamos usando vulgarismo, cuando lo que debería ser me arropé de pies a cabeza o me arropé todo. Entonces, tenemos que identificar las palabras maldichas y dejarlas. No, si usted las corrige, es mucho mejor. Para que se deje de expresarlas. Pedir a otra persona de confianza que nos escuche y que lea lo que escribimos también. Ahora, con el tema 6, textos descriptivos, la biografía. ¿Qué es en realidad la biografía? Es un relato de la historia de vida de una persona en particular. La misma va desde el nacimiento de un personaje hasta su muerte. O sea, puedo escribir desde una persona que murió, desde que nació hasta que ya murió. Acordemos que usted puede escribir de ese personaje, ya falleció, entonces usted puede escribir sobre él. Y también es probable que algunas veces esté sujeto a alguna autorización o publicación. O sea que usted puede escribir de un personaje que murió, pero también algunas veces no puede publicarlos a menos que le autoricen. Algunas veces los familiares o alguien son derechos de autor. Bueno, la palabra biografía es un término proveniente del griego, específicamente bio significa vida y grafien escribir. De esta forma preservar la totalidad de la vida del biografiado, contando sus logros, fracasos, remarcando las partes más destacadas cuando nació, en su niñez y ya eso ya lo hicieron ustedes en las tareas. Ya muchos saben de qué estoy hablando. Entonces, cómo escribir una biografía? Pues comenzamos con siempre de la nada. El autor debe saber sobre la opinión a qué va a escribir. Entonces lo hacemos de manera cronológica, como lo usamos en la cronografía también, hasta desde que nace esa persona o desde que nació esa persona hasta que él muere. Se debe incluir todo lo que se pueda ser de interés general para quien vaya a leer la biografía. Acuérdense que la biografía normalmente es para alguien, para un
un receptor, o sea, quien nos va a leer algo. Entonces usted debe pensar en que esa persona, qué es lo que quiere saber de tal persona. Si, o aquí es si elige escribir sobre una persona de otra época, se debe agregar detalles del contexto en el que vivió, para que el lector pueda entender los motivos o acciones o que realizó eso. Ahora vemos aquí lo que es la ortografía, el uso de las letras B y V. Recordemos que en los hispanos nosotros usamos el mismo sonido para las letras B y V, y son diferentes por, por cosas que le llamamos de nuestras regiones. No nos enseñaron a hablar bien o hacer diferencias entre una palabra y otra. Desde pequeños no nos corrigieron por falta de algunos de educación, otras veces porque ignoramos el tema. Entonces veamos aquí el uso de la B. Se escribe con B. La B hace una explosión en nuestros labios. B, porque como debo decir, bota. Uso mis labios para pronunciar la B. Y la V se escribe, por ejemplo, la pronunciamos nosotros venir. Se hace no hace una explosión, sino que entre los dientes y los labios mi lengua vibra. Entonces mucha gente antes le llamaban B dental, pues, por lo mismo, porque vibraba en medio de entre los dientes. Entonces por eso le decían B dental. Pero entonces el uso de la B y de la V se escriben con B delante de cualquier consonante y en palabras terminadas en B. Blanco, bloque, mueble, blusa, brazo, brillar. Se escriben con B todas las palabras que empiezan por bu, bur, bus y bib. Se escriben con B las palabras que empiezan por bi, bis y bis. Binomio, ¿eh? Significan dos. Bis, bizcocho. Entonces, bis se escriben con B. Ahora con V, en los tiempos cuyo infinitivo no tienen B ni V. Las palabras que empiezan por na, ne, ni, no, nu. Las palabras que empiezan por ya, o sea, llave, llevé, llovió, lluvia, previó o previo, así sucesivamente. Las palabras que empiezan por vice, villa y di. Las palabras que empiezan por eva, eve, ivi, evi, evo. Evolución. Evolución, no evolución. Después de las consonantes B, D y N. Acordemos que las consonantes son todas aquellas que no son vocales. Las palabras terminadas en venir. Los adjetivos y muchos sustantivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo. Entonces, aprendamos entre nosotros, más leamos, más vamos a ir mejorando nuestro léxico y va a ser más rico. Enriquecemos con la lectura. Por eso les recomiendo siempre que lean. Ahora en el tema número 8, concordancia, sujeto y predicado, sujeto y artículo, sustantivo y adjetivo. La concordancia. La concordancia, según el diccionario de la Real Academia, es conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables. Todas estas menos el verbo concuerdan en género y número. El verbo con su sujeto, el número y su persona. Reglas generales de la concordancia. En español, los elementos que forman parte de un mismo sintagma que sean variables, es decir, que administran flexión gramatical, como en el caso de los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los
participios deben concordar entre sí género, número, persona y caso. Explico bien. ¿Qué significa? Vamos a ver aquí. Concordancia entre el artículo y el sustantivo. Veamos aquí. Este es el artículo. También se le llaman determinantes. ¿Por qué? Porque de esta palabra determina el género, determina el número de esto que es un sustantivo. Entonces, estamos hablando que me refiero que esto que está aquí, que está escrito aquí, es un sustantivo niño, y por lo tanto niño es masculino, género masculino, y el número es 1, porque niño no dice niños. Entonces vemos que el niño, miren, un niño, no voy a escribir los niños, eso ya lo repetí en los temas anteriores, el niño, o sea, todo concuerda entre el artículo y el sustantivo. Este artículo concuerda con este, miren. La niña, miren, no va a decir el niña, o no va a decir también las niños, no, concuerda entre el artículo o el determinante y la niña. Miren, artículo, sustantivo, todo aquí, las niñas, miren, unas niñas, no va a decir un niña, no, todo lo que es artículo aquí y sustantivo concuerdan. En plural se conservan las formas y las hayas y unas habas. Ahí se concuerdan las hayas. ¿Por qué no decir el Haya? Cuando hablamos del Haya, que lo repetí en la clase, el Haya es una capital de Holanda, es una ciudad en Holanda, y ahí existe una corte. Entonces el Haya, la corte del Haya se llama ahí. Esto no afecta en los adjetivos ni en los adverbios. La ágil ave. Adjetivo. La áspera tela. La antes concejala. También se conserva en formas entre el artículo y el sustantivo. Hay otra palabra, por ejemplo, la rápida águila. ¿bien? Una frondosa haya. Ahora, entre el sustantivo y el adjetivo, la concordancia, el adjetivo debe concordar con el género, número y el caso, al igual que el artículo, el participio, por ser considerados como adjetivos. Ejemplo, la casa está, que es el verbo, abandonada. Miren, la casa, no va a decir la casa está abandonado. Ven como abandonada es femenina la palabra, y porque casa es femenina, y también el artículo viene en femenino, y el verbo, pues el verbo no cambia, porque el verbo no tiene nada que ver en este caso. Ahora, la casa han abandonado, sí. He cogido unas manzanas rojas, miren. Aquí vemos el adjetivo, aquí vemos el verbo, vemos manzanas, que estábamos hablando de qué, manzanos no va a decir, o rojos. He cogido unas manzanas rojos, tampoco. Con estos consejos será más fácil y rápido ganar los torneos de fútbol. Ven, este es plural y este no es fútboles tampoco. Entonces a esto le llamamos concordancia entre sustantivo y adjetivo. Bueno, hemos llegado al final de este repaso. Les deseo siempre muchos éxitos. Prepárense para el examen. El éxito es para todos aquellos que se preparan. La suerte es para los que no se prepararon y esperan que del cielo les pueda caer un montón de cosas, pero del cielo solo cae agua o otras cosas, pero no le va a caer. Si usted no se preparó, no estudió, no crea que le va a caer mucha sabiduría. Tiene que prepararse siempre. Les deseo muchos éxitos y hasta la próxima. Adiós.